Quiero contarles una experiencia que me ocurrió cuando apenas tenía 7 años, por allá del año 2006. Lo tengo grabadísimo en la mente y aunque suene a pura fantasía, de verdad créanme, estoy completamente seguro de que aquello fue real. Yo soy originario de Comitán de Domínguez, un pequeño pueblo en el estado de Chiapas. Jamás conocí a mi padre, pues falleció antes de mi nacimiento y desde que tengo memoria, la pareja de mi mamá era un hombre llamado Dimas. Al principio nos daba un trato excelente, pero con el paso del tiempo, su adicción al alcohol comenzó a salirse de control. Todo se volvió insoportable el día que nos lanzó una amenaza terrible solo porque le suplicamos que dejara la bebida. En ese instante, mi madre comprendió que debíamos escapar de esa casa, aunque el temor que le teníamos a Dimas era inmenso. Le teníamos pavor. Mi pobre madre esperó a que él fuera a la tienda a comprar más alcohol. En ese descuido, metimos lo que pudimos a toda prisa en una mochila y huimos de ahí. Nuestro plan era refugiarnos en la casa de una tía de la mejor amiga de mi mamá. Aún me acuerdo perfectamente de esa calle. Era La Real, ubicada justo en los límites del pueblo. A pesar de lo tarde que era, nos abrieron las puertas, nos ofrecieron algo de cenar y trataron de calmarnos. Nos aseguraron que podíamos quedarnos allí un par de días, el tiempo necesario para regresar por nuestra ropa cuando Dimas saliera a trabajar y luego marcharnos definitivamente del pueblo. Sonaba como una buena estrategia, pero yo estaba muerto de miedo en ese momento. Sentía la certeza de que nos venía siguiendo o de que descubriría dónde nos ocultábamos y vendría por nosotros en cualquier instante. Por esa razón, yo no podía despegar los ojos de la ventana. La dueña de la casa se dio cuenta y le ordenó a su hijo que me alejara de ahí. Aquel muchacho tenía unos 12 años, más o menos. Lo recuerdo claramente más grande que yo. Él me guió hacia una habitación donde encendió una lámpara y me prestó una consola. Yo nunca en mi vida había tocado un videojuego. En mi casa no teníamos eso. Solo conocía las maquinitas de la tienda de la esquina. Sin embargo, mientras yo jugaba, ahora era él quien no dejaba de vigilar a través de la ventana. No te preocupes, me dijo con tono misterioso. No pienses que estoy preocupado por ustedes. Nadie pasa por esta zona a altas horas de la noche. Nadie se atrevería en una noche como esta. Le pregunté con curiosidad la razón, y él me respondió con otra pregunta. ¿Alguna vez has visto un fantasma? Le contesté que no, pero de inmediato sentí un frío recorrer mi espalda. ¿No te gustaría ver uno? Insistió. ¿Quieres descubrir por qué nadie vendría a buscarlos esta noche? Casi por puro impulso le dije que sí, pero hoy en día me arrepiento tanto de haberlo hecho. Escucha, los van a instalar en la habitación del fondo, me susurró. Tú deja la puerta un poco abierta. En la madrugada vendré y te haré una señal. De seguro vas a despertar cuando escuches el escándalo de los perros ladrando. El pánico se apoderó de mí y me arrepentí de inmediato. Ya ni ganas tenía de seguir jugando. Pero hubo algo cierto en todo esto. El temor a que Dimas nos encontrara se había desvanecido por completo, reemplazado por algo peor. Ya era de madrugada, no sé qué hora sería exactamente porque no tenía un reloj, pero sentía que ya había dormido bastante cuando de pronto los aullidos lejanos de los perros me despertaron. Abrí los ojos sobresaltado. Casi había olvidado el pacto, pero la puerta efectivamente estaba junta, aunque juraría que yo mismo la había cerrado bien antes de acostarme. De repente, escuché el leve llamado y vi la silueta del chico espiando por la rendija. Me puse de pie en silencio y lo seguí. Caminamos sigilosamente hasta una ventana que miraba directo a la calle desierta. Me hizo una seña para que me acercara, mientras él apenas se asomaba por el borde del vidrio. No hagas ni un solo ruido, susurró con voz temblorosa. Es mejor que no nos vea. Aguarda aquí. Escucha, en cuanto te asomes, vas a oír a los perros ladrar a lo lejos. Presta atención a eso. Y de la nada
Nuestro propio perro empezó a ladrar, pero no se escuchaba para nada cerca de nosotros. Era como si estuviera ladrando allá afuera, al borde del camino, como cuando pasa a un extraño o algún otro animal. A esas horas de la madrugada él nunca hacía ruido, pero ahí estaba, en el rincón más oscuro del patio, metido en su casita. Por favor, no vayas a gritar, porque si lo haces nos va a voltear a ver. ¿Estás listo? Yo te aviso en qué momento. Me susurró al oído. Yo me quedé mudo, con los ojos entreabiertos y temblando, de puro terror. Al ver mi estado, me dijo despacio: Oye, no tienes que mirar si no quieres, en serio. Espera a que pase de largo. Yo te aviso cuando se aleje para que corramos de inmediato al cuarto. Pero algo muy extraño dentro de mí me impulsó a querer hacerme el valiente. Quería demostrar fuerza, quería presenciar aquello con mis propios ojos. Mi mente de niño tontamente pensó que si veía algo verdaderamente aterrador, ya no le tendría tanto miedo a las apariciones ni a nada que nos topáramos en la oscuridad. Quiero verlo, le respondí decidido. El muchacho, asombrado por mi reacción, me dijo que ya era el momento de asomarse, que estaba justo por pasar, y me asomé. Les juro que mi compañero tuvo que taparme la boca a la fuerza, porque estuve a punto de soltar un grito de pánico. Por la calle venía caminando un hombre, un sujeto que vestía ropa común y corriente, como cualquiera del pueblo, pero tenía un detalle espeluznante. Su cabeza. Le faltaba por completo toda la mitad superior de la cabeza. Se podía ver claramente cómo su rostro terminaba justo arriba de la boca, y lo que me confirmó que no me lo estaba imaginando fue cuando esa silueta giró la cara hacia nosotros y la vi con total claridad. El otro chico y yo salimos corriendo despavoridos. De repente, un coro de ladridos rompió el silencio. El perro de la casa salió disparado hacia el patio delantero, furioso, como si un intruso intentara colarse. Preso del pánico, corrí a refugiarme en la habitación de mi madre. Estaba tan aterrado que de inmediato me hice bolita a su lado, cubriéndome por completo con las cobijas. Pese al tremendo alboroto, el cansancio la vencía y ni siquiera logró despertarse. Fue entonces cuando oí que la dueña de la casa se ponía de pie. Molesta, comenzó a regañar fuertemente a su hijo, reprochándole el haberme despertado para presenciar aquello. Parecía que ella ya sabía perfectamente de qué se trataba. Lo reprendió de una manera bastante severa. Poco después, los lamentos de los animales se apagaron. Ellos regresaron a descansar y a mí, a pesar del tremendo susto, el sueño terminó por vencerme. Al amanecer, el silencio reinaba. Nadie mencionó una sola palabra, actuando como si aquella noche jamás hubiera existido. Sin embargo, en un momento a solas, el chico me susurró que al caer el sol me revelaría el misterio. Por desgracia, esa misma tarde recibimos la noticia de que Dima se había marchado, así que fuimos deprisa a recoger nuestras pertenencias a esa vivienda. Apenas llevábamos 2 maletas. Esa misma noche nos trasladaron de urgencia a Ocosingo, lugar donde pasamos unas 2 semanas refugiados con una prima de mi madre, antes de que finalmente nos mudáramos definitivamente a Tabasco, donde residimos hasta el día de hoy. El nombre de aquel muchacho se borró de mi memoria, impidiéndome buscarlo hoy en día a través de redes sociales o cualquier otro medio. Y aunque ha sido la experiencia más espeluznante que me ha tocado soportar en la vida, aún me carcome la duda de saber quién era en realidad aquel hombre sin cabeza, que solía recorrer su calle en veladas tan lúgubres como esa. Sé que mi relato es bastante breve y dudé mucho antes de decidirme a compartirlo, pero considero que representa el único suceso genuinamente extraño y tal vez paranormal que me ha tocado vivir. Soy de la República Dominicana. Aunque nací en la capital, toda mi familia proviene de la región del Cibao. Actualmente mi abuela materna reside en Santiago
específicamente en un sector llamado Los Solares, si no me equivoco, y allí es donde se desata esta terrorífica vivencia. Todo comenzó cuando mi madre y mi tía decidieron mandarnos a pasar las vacaciones con ella, a mis primos, a mi hermano y a mí. Yo todavía era muy pequeña en ese entonces. La casa de mi abuelita queda justo al borde de un profundo barranco que desemboca en un río. Desafortunadamente, la gente de los alrededores conectó sus tuberías de desagüe directamente allí, por lo que el agua está completamente podrida y contaminada. Además, gran parte de la orilla se ha convertido en un vertedero lleno de basura. Una de tantas noches durante aquellas vacaciones, me desperté sobresaltada en plena madrugada. Mis dos primos, mi hermana y yo dormíamos amontonados en la misma cama, algo que solíamos hacer porque éramos muy chicos. Abrí los ojos en medio de la penumbra y me quedé completamente inmóvil. Solo me quedé con la mirada fija en el vacío, contemplando la profunda oscuridad del cuarto con la mente en blanco. De pronto, un alarido rompió el silencio. Provenía del lado izquierdo de la casa, a lo lejos. El pánico se apoderó de mí y maldije internamente estar despierta, pero mi mente infantil intentó desesperadamente buscar un sentido lógico. Pensé que tal vez se trataba de algún vecino enfermo que gritaba de dolor, o quizá de alguien que había perdido la cordura, o tal vez que un pariente acababa de descubrir el cuerpo sin vida de un ser querido. Cualquier explicación me servía con tal de justificar aquel sonido, pues era lo único que podía calmarme ante un llanto tan desgarrador y cargado de un sufrimiento infinito. Era idéntico a los lamentos que se le atribuyen a la Llorona, con la única salvedad de que esta entidad no andaba buscando a sus hijos. Mi cabeza daba vueltas analizando cada teoría, sin encontrar una sola explicación que de verdad me convenciera. Lo único que imploraba en ese instante era que aquel sonido no se repitiera jamás. Me incorporé temblando, me senté en la orilla de la cama, y entonces volvió a resonar ese mismo lamento que helaba la sangre, pero esta vez venía del extremo opuesto, del otro lado de la propiedad. Se percibió a una distancia tan descomunal que supe que era humanamente imposible de recorrer en los escasos segundos que pasaron entre un grito y el otro. Lo escuché una tercera vez, pero ahora el sonido provenía de la parte trasera, como si aquello hubiera descendido a toda velocidad por el desfiladero, directo al río, perdiéndose a lo lejos entre la corriente. Aterrorizada, me acurruqué bajo las sábanas intentando conciliar el sueño, o al menos fingir que dormía, pero mi mente no dejaba de dibujar a aquella mujer espectral flotando y deslizándose sobre el agua contaminada, alejándose con el caudal. Una parte de mí sentía la tentación de asomarse por la ventana, pero, por fortuna, el miedo me contuvo. Al salir el sol, le pregunté a mi abuela por aquellos aterradores alaridos de la madrugada, pero ella me aseguró que no había escuchado absolutamente nada. Sugirió que tal vez se trataba de alguna mujer del vecindario con trastornos mentales. No quise insistirle ni entrar en detalles, así que omití el hecho de que aquellos gritos venían de direcciones opuestas, moviéndose en cuestión de segundos desde el costado de la vivienda hasta el cauce del río al fondo del barranco. Al día de hoy sigo sin comprender qué fue lo que ocurrió. A veces me digo que todo fue producto de una pesadilla, pero en el fondo sé que no fue así. Lo recuerdo todo con una claridad espantosa. El frío húmedo de esa noche, la sensación de estar sentada, mirando aterrada a mi alrededor, mientras todos los demás dormían profundamente a mi lado. Hola a toda la comunidad. He decidido escribir este relato pensando especialmente en ti que manejas este canal, para que lo leas sin importar si al final decides o no incluirlo en el programa. Te escribo porque he notado en tus redes sociales que sueles salir a correr a altas horas de la noche. Verás, yo viví una experiencia verdaderamente aterradora por cometer esa misma imprudencia, un encuentro que va muchísimo más
allá de los problemas comunes de delincuencia e inseguridad que tanto sufrimos en nuestros países. Algo que, una vivencia de la que por más que intento buscar otra explicación cada vez que entre más lo pienso, más me convenzo de que lo que viví fue 100% sobrenatural. Todo ocurrió cuando me mudé a la Ciudad de México, por allá del año 2014. En ese tiempo, la institución bancaria en la que laboraba me facilitó un departamento por la zona de Polanco, muy cerca de Paseo de la Reforma, donde se encontraban nuestras oficinas. Me encantaba esa ubicación porque me permitía moverme en bicicleta, a pesar de que mis horarios de salida solían ser extremadamente tardíos. Y de verdad hablo de altas horas de la noche, a veces dando las 10 o las 11. Para liberar toda esa tensión acumulada, siempre salía a trotar, y las rutas del bosque de Chapultepec resultaban ideales para ello. Estaban a escasa distancia de mi hogar, un lugar aparentemente tranquilo sin importar el reloj. No obstante, quiero dejar algo sumamente en claro y ser bastante puntual con este detalle. Yo no tenía la menor idea de las leyendas que rondaban ese sitio. De hecho, me parece que por aquellos días ni siquiera existía el canal de historias de medianoche, y por si fuera poco, yo jamás prestaba atención a relatos o temas de terror. Aquella ocasión debió ser un viernes, pues el reloj ya marcaba más de las 12 de la noche cuando me propuse salir a recorrer unos 5 kilómetros. Las calles estaban completamente desiertas, y mucho más el sendero, en el cual ya hasta las luminarias públicas estaban apagadas. Por lo tanto, encendí mi linterna y preparé mi bote de gas pimienta. Sé que la zona goza de buena reputación, pero uno nunca debe bajar la guardia. Llevaba ya recorridos unos 4 kilómetros cuando decidí detenerme a recuperar el aliento. Esa noche me sentía inusualmente sofocado. De repente, tal vez guiado por un mero presentimiento, miré hacia atrás, a una distancia aproximada de 30 metros, justo en medio del sendero por el que yo venía trotando, se divisaba una silueta a mis espaldas. Debido a la penumbra, me fue imposible distinguir si se trataba de un hombre o de una mujer. Sin embargo, permanecí allí, inmóvil, imitando casi mi misma postura, solo que a varios metros de distancia. En ese instante no experimenté terror, pero tampoco me causó gracia, de modo que decidí reanudar la marcha para tomar distancia de ese extraño. Debí avanzar a paso veloz unos 600 metros más antes de frenar por completo, con la firme intención de tomar un respiro de verdad. Al girar la cabeza una vez más, me percaté de que, a los mismos 30 metros y oculta entre la penumbra, se encontraba de nuevo aquella sombra. Incluso si hubiera tomado un atajo a toda prisa, esquivando los árboles en mitad de la noche, resultaba humanamente imposible que me hubiera dado alcance de esa manera, y lo más perturbador era que seguía estática, sin mostrar el menor signo de cansancio, completamente inmóvil. Retrocedí un par de pasos con cautela, clavando mi mirada fija en ella, y en ese preciso instante contemplé cómo comenzó a avanzar directo a mí, acortando el espacio entre nosotros. Apreté con fuerza el envase del gas y me alisté para salir huyendo con el último aliento que me quedaba. Ignoraba por completo de quién se trataba. Tal vez era simplemente un demente, pero no me interesaba lo más mínimo quedarme ahí parado a descubrirlo, de modo que eché a correr con toda el alma. No me detuve sino hasta salir a la avenida Reforma, confiando en que ahí la luz pública me protegería y pasaría algún vehículo a pesar de lo tarde que era. Devoré el camino a una velocidad increíble y a sabiendas de que aún me restaban unos 100 metros por recorrer, me rehusé a frenar. Continué con ese paso frenético, exigiendo a mis piernas dar el máximo esfuerzo. En el instante en que pisé la acera, finalmente paré y me desplomé sobre el suelo, completamente exhausto y sin aire en los pulmones. Con dificultad, volteé el rostro para mirar atrás. Me sentía seguro de que nadie en este mundo habría sido capaz de mantener semejante ritmo de carrera. Sin embargo, a unos 30 metros de distancia, la vi. Estaba de pie, inmóvil,
justo a la altura de un paradero de bicicletas públicas. Era exactamente la misma silueta rígida y derecha, pero en esta ocasión la iluminación de la avenida resultaba lo bastante clara como para revelar ciertos rasgos. Pude distinguir con claridad que se trataba de una mujer. Llevaba puesto un vestido de color negro, de aspecto desgastado y cubierto de mugre, semejante a la indumentaria de alguien en situación de calle. Aunque no lograba contemplar sus facciones faciales con precisión, aunque todo lo demás se veía bastante claro, le grité algo. La verdad es que en ese instante no supe ni qué palabras salieron de mi boca. Le advertí que traía un bote de gas pimienta y le exigí que me dejara en paz, que no buscaba problemas ni hacerle daño. Sin pronunciar una sola palabra, ella dio un paso lateral, abandonando la pista de atletismo para adentrarse lentamente entre la espesura de los árboles. Se movía sin prisa, imitando a la perfección el caminar de cualquiera. Hasta ese momento, no me cabía en la cabeza cómo demonios había logrado seguirme el paso y cómo podía lucir tan normal, sin una sola gota de sudor o rastro de agitación. Lo peor del asunto es que, para volver a mi departamento, no me quedaba otra opción que cruzar de nuevo por el circuito, pero me autoconvencí de que, al haberla encarado y al ver que se trataba de una mujer, el pánico disminuyó un poco. Por eso, evitando el sendero boscoso, decidí avanzar por la calle pavimentada que bordea la pista. Estar ahí me devolvió cierta calma, ya que al menos tenía la certeza de que nada saldría de la nada a atacarme entre las sombras. A partir de ese punto bajé el ritmo a un trote suave, pues mi cuerpo estaba completamente exhausto. Por fin alcancé la esquina donde debía cruzar hacia la calle de mi edificio. Justo en ese cruce hay una propiedad custodiada por un vigilante, quien en ese instante fumaba un cigarrillo en la acera. No se imaginan el alivio que me dio encontrar a alguien común y corriente en medio de la noche. Justo antes de cruzar la calle, me detuve un segundo cerca de la arboleda y comencé a reír de puro nerviosismo. No podía creer lo absurdo de la situación. Hasta se me ocurrió acercarme al vigilante para relatarle lo sucedido con la secreta esperanza de que me confirmara que se trataba de alguna indigente o alguien sin facultades mentales que solía rondar la zona. Ya me lo imaginaba diciéndome: no se apure, joven, a veces se le arrima a los corredores, pero no hace nada malo. Estaba perdido en ese pensamiento reconfortante cuando, de pronto, un frío helado me recorrió la espalda. Al llevar la sudadera un poco levantada, asumí que la brisa nocturna me rozaba la piel, o tal vez alguna de las ramas de los arbustos que tenía a mis espaldas. Me estaba provocando un cosquilleo sutil que rápidamente se transformó en un intenso escalofrío. Intentaba recuperar el aire desesperadamente, pero aquel roce en mi espalda comenzó a volverse cada vez más constante y agresivo. De golpe, comprendí que no era una simple hoja, sino algo más punzante que me lastimaba. Al girar la cabeza, un susurro espantoso me heló la sangre al ver una mano de aspecto apenas humano, provista de un dedo absurdamente largo y asqueroso que volvía a esconderse entre la vegetación. A partir de ese fatídico instante, el miedo borró gran parte de mis recuerdos, pero tengo grabada la imagen de mí mismo atravesando a toda prisa la calle, sin siquiera fijarme si venían autos. Vi de reojo al vigilante, quien lejos de intentar auxiliarme se metió, aterrado, a su propio edificio. Poco después entré al mío como alma que lleva el diablo y eché cada cerrojo que poseía a mi puerta. Corrí de inmediato hacia la ventana, para asomarme con muchísimo cuidado, vigilando con obsesión que aquella mujer no me hubiera seguido hasta allí, sobre todo porque mi hogar estaba en el primer piso. Esa noche marcó el fin de mis carreras nocturnas. Jamás volví a pisar ese sector de Chapultepec. Incluso cruzar por ahí de día en bicicleta me producía unos escalofríos insoportables, por lo que prefería tomar desvíos larguísimos para llegar a mi destino. No regresé jamás a ese bosque. Si me permiten un consejo, nunca salgan a correr de noche.
Y con esto concluye nuestro perturbador relato de hoy. Si te apasionan los relatos de misterio, las leyendas más oscuras y esas narraciones que te arrebatan el sueño, asegúrate de regresar a Historias de Medianoche para desenterrar un nuevo relato en nuestro siguiente video. Y si todavía no lo has hecho, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y adéntrate con nosotros cada semana en una nueva travesía hacia lo desconocido. Mil gracias por escucharnos y ten presente que hay relatos que mueren al apagar la pantalla, pero existen otros que apenas están cobrando vida. Que tengas buenas noches,